estamos expresando que queremos ir más allá de una canción, una expresión externa, ¿no? No es que estamos negando lo que dice la Escritura, que son felices o bienaventurados, benditos aquellos que no lo vieron, pero sí creyeron. Y no estamos negando eso, sino que queremos decir que queremos ver el rostro de Dios y que queremos tener más intimidad con Él, queremos conocerle más, queremos saber más de su persona, de su accionar y de su obrar sobre nuestras vidas. Amén. Entonces eso significa que no solamente queremos tener una experiencia emotiva, sino una experiencia del corazón, ¿sí? Espiritual, que nos marque. Cuando vemos el Antiguo Testamento, hay gente que estuvo en la presencia del Señor y que cayó postrada, ¿sí? Que se desmayó, que no soportó la gloria. No nos debe esto de asustar, sino que al contrario nos debe permitir escuchar la voz que nos dice que podemos acercarnos confiadamente a su trono de gracia. Amén. Amén. Así que en esta hora vamos a ir a su trono de gracia para que nos hable a través de la palabra. Y le invito a que abra su Biblia en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 7. Vamos a leer hasta el 10. 2 de Corintios 12, del 7 al 10. Si lo he encontrado, vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Y dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Amén. Te invito a que oremos. Señor, gracias una vez más te damos porque hemos estado exaltando tu nombre, Señor, reconociendo que realmente si tenemos gozo, Señor, es un gozo que proviene de ti, Señor. Tú eres ese gozo, tu presencia en nuestros corazones, la convicción de que tú estás a nuestro lado, de que tú nos guías, de que tú estás en favor de cada uno de nosotros, Señor, nos alegra y nos llena de gozo aún en medio de las dificultades. Es un gozo que no depende de las circunstancias, es un gozo que depende de quién tenemos adentro en nuestro corazón. Por eso es que solamente a ti, Señor, exaltamos, solamente a ti te honramos en este día, Señor. Gracias por cada familia que está aquí, Señor, reunida en tu nombre. Gracias, Señor, porque indudablemente cuando queremos, Señor, estar reunidos en tu nombre como cuerpo, hay un montón de dificultades, algunas propias de la actividad diaria y otras, Señor, a veces que son luchas espirituales, también luchas con nuestras emociones, luchas con nuestro cuerpo, con nuestra carne, Señor, que a veces es débil. Pero gracias, Señor, porque estar aquí es una victoria, Señor, y queremos rendirte a ti, Señor, todo el honor que te merece.
no solamente al expresar canciones, Señor, hacia ti, sino también queremos verte, como decíamos recién, a través de la Escritura, Señor, porque tú te revelas a través de ellas y queremos conocer cómo es tu corazón, cómo tú piensas, cómo tú quieres que funcionemos, Señor. Tenemos que ir siempre a la Escritura. Por eso aquí, Señor, abrimos nuestros corazones para que seas tú hablándonos una vez más, nutriéndonos, Señor, espiritualmente y dándonos, Señor, la capacidad a través de tu Espíritu Santo de ser guiados a toda verdad en esta tarde. Señor, guía mi vida, Señor, a toda verdad, que pueda expresar, que pueda hablar palabras que edifiquen, palabras que puedan, Señor, resultar provechosas, Señor, para el engrandecimiento del cuerpo de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, encontramos aquí al apóstol Pablo hablando de un aguijón, ¿sí? Alguna vez fue picado por una avispa, por una abeja. Tienen esos animalitos tienen un aguijón que genera un dolor, ¿sí? Un dolor. Aquí cuando hablamos de aguijón significa eso, un sufrimiento, ¿sí? Un dolor. Y está haciendo referencia a un sufrimiento prolongado, un sufrimiento intenso, ¿sí? Y que Pablo seguramente veía que limitaba su ministerio, ¿sí? Él había sido llamado por Cristo a ser un enviado a los gentiles, o sea, tenía que predicar el evangelio a los no judíos. Y era la mayor parte de la población que existía en ese entonces. Entonces, él tenía un aguijón, si bien no aclara cuál es, dice en su carne, no se refiere a la carne, a la parte de la vieja naturaleza, sino está refiriéndose a su cuerpo, ¿sí? Entonces, lo más probable es que haya sido una enfermedad crónica a los ojos, a la vista, ¿sí? Entonces, eso lo limitaba a él. Y él dice, he pedido 3 veces. Lo más probable es que hayan sido más. Está hablando de un número representativo, ¿sí? Que ha estado pidiéndole al Señor. ¿Y qué es lo que le ha pedido? Que le quite el aguijón, ¿sí? Bueno, Dios en su respuesta no le quita nada. Le da algo, pero no le quita nada, ¿sí? Porque claro, tanto para el apóstol Pablo como para nosotros, toda situación de dolor, de sufrimiento intenso, prolongado, nos limita. Y quisiéramos y oramos para que Dios nos la quite, ¿sí o no? Sea una enfermedad, sea una dolencia, sea un problema familiar, sea un problema económico, sea un problema en el que estudia o en el trabajo, o que fuera una deuda, cualquier especie de sufrimiento, nosotros oramos para que, y nuestra solución y nuestro razonamiento es que sea quitado. Si yo tengo me picó una abeja, yo tengo que sacarme ese aguijón para que no me duela más y para que al tocarme no me siga molestando. Sin embargo, hermanos, desde la óptica de Dios, no siempre es así, ¿sí? Lo más importante para el Señor no es la ausencia de sufrimiento. Fíjense que por ahí puede resultar un poco difícil de digerir, como que Dios no quiere que deje de sufrir. Veo que hay unos que son pares de sufrir. Y a veces no es así, porque lo que Él nos da, hermano, es su presencia en medio del sufrimiento. Nos afirma que Él va a estar con nosotros, y su presencia en medio del sufrimiento hace que los recursos que provienen de Él nos ayuden a transitar esos tiempos de sufrimiento. Amén. ¿Cuáles son esos recursos? Lo hemos leído aquí. Es la gracia de Dios,
y el poder de Dios. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Sí? Entonces vamos a ver de una forma sencilla cómo esto afecta a nuestras vidas. Entonces primero encontramos ahí que el Señor en el versículo 9 le responde 3 preguntas al principio, ¿no? Bástate mi gracia. 3 palabras, ¿no? Es muy... La respuesta del Señor parecía ser muy escueta, muy resumida. Bástate mi gracia. Le está queriendo decir, mi gracia te es suficiente. ¿Qué es lo que es la gracia? ¿Qué es lo que es la gracia? Es un favor inmerecido de Dios, ¿sí? Favor inmerecido de Dios, pero no se está refiriendo simplemente al concepto teológico, la gracia, el favor inmerecido de Dios, porque podríamos pensar, bueno, sí, bástate mi gracia, bástate que te salvé, y que te di vida eterna y que te hice una nueva criatura. No está refiriéndose simplemente a esa gracia, la abarca, por supuesto, porque todo favor inmerecido de parte de Dios en nuestra vida es parte de su gracia, sino que está hablando del poder de Dios operando concretamente en la persona que sufre y en las circunstancias por las cuales está sufriendo. Amén. Le está diciendo, es suficiente que mi poder esté operando, que por más que no sea quitado el sufrimiento, mi poder esté funcionando, esté operando en medio de ese dolor, en medio de esa dificultad, de esa circunstancia. Entonces, esa es justamente la operación de Dios, la operación del Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas, que viene inmerecidamente en nuestro corazón. El momento que nacimos y fuimos hechos una nueva criatura, somos sellados con su Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad. Y acá nos está afirmando esa gracia, ese regalo, ese don, ese favor de que yo habite en tu corazón, hace que sea suficiente en medio del sufrimiento. Amén. Y claro, ¿cuántas veces, hermanos, nosotros hemos estado pasando un sufrimiento, sea cual fuere? Un sufrimiento personal, un sufrimiento por un ser amado, seguramente hemos tenido, ¿sí? Los más chiquitos por ahí pueden decir, yo no he sufrido tanto, pero yo me acuerdo de algunos sufrimientos de cuando era chiquito, ¿sí? Que tal vez para un grande no son importantes, pero en el mundo, dijo el Señor, que vamos a tener aflicción. Pero ¿cuántas veces cuando estamos pasando por un sufrimiento le preguntamos al Señor ¿por qué? ¿Sí o no? ¿Por qué, Señor, estoy sufriendo esto? ¿Por qué, Señor, se prolonga esto? ¿Por qué se prolonga este dolor o se prolonga esta situación, esta adversidad, esta lucha, esta debilidad? Cuando hablamos y habla ahí de debilidades, son aquellas cuestiones que no podemos cambiar, ¿sí? No se refiere a pecado, ¿sí? La debilidad de que esas tendencias pecaminosas que pueden haber en nuestro corazón, no, se refiere a circunstancias que no podemos cambiar, que no podemos hacer nada o no podemos hacer mucho. Entonces, leemos así, bástate mi gracia, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que seguir enfermo? Podría decir Pablo. Y acá viene la respuesta de parte del Señor. También una respuesta no muy extensa. Dice, ¿cuál es la respuesta? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, se perfecciona y se hace completo. Quiere decir, hermanos, que este es el argumento de Dios. No puede, pareciera ser, hermano, que no es suficiente. Pero cada sufrimiento que he pasado, que pueda pasar en mi vida, siempre el Espíritu Santo me trae Pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué tiene que ser así? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
¿sí? Si hay alguien que está pasando por un aguijón, ¿por qué es suficiente la gracia de Dios? Que dijimos que la presencia de Dios operando en nuestra vida y en las circunstancias, para que parezca que no, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Amén. Porque, hermanos, el obstáculo que podría tener Dios no es el aguijón. Para Dios, un aguijón, una dificultad, para nosotros puede ser un montón, como se dice hoy. Es un montón ese aguijón. Señor, es un montón. Pero para Él, hermano, el montón sería que nosotros nos creyéramos autosuficientes, que nosotros creyéramos que podemos salir adelante, que nosotros podemos manejar las situaciones, que nosotros... Pero cuando nos damos cuenta que somos débiles, que somos frágiles, que no podemos hacer nada en ciertas situaciones, ahí el poder de Dios es completo. Porque no hay lugar para decir, bueno, yo hice, yo tomé la decisión, yo me esforcé, sino es la gracia de Dios, el poder de Dios actuando sobre esto que yo no podía manejar. ¿Amén? A eso se refiere. Entonces, ¿qué hace la gracia del Señor sobre nuestra vida? Pues decimos que es el poder de Dios operando en nuestras vidas y en las circunstancias. Según lo que vemos aquí, hermanos, produce tres efectos sobre nuestra vida. ¿Sí? Primero, nos da fuerza. Nos transforma y nos enseña. Eso es lo que hace la gracia de Dios. El poder de Dios actuando en medio de nuestras necesidades. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor necesita más de nuestra flaqueza que de nuestra fortaleza. Porque cuando estamos fuertes en algo, hermano, no dependemos mucho de Dios. Funcionamos de acuerdo a nuestra capacidad. No le preguntamos, está bien, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, porque esto es lo que yo soy fuerte en esto y lo hago. Entonces muchas veces Dios no se glorifica en eso. Ahora cuando tenemos una actitud de debilidad, de insuficiencia, de decir, Señor, yo sé, yo puedo hacerlo, pero no quiero depender de mí, porque no veo más allá de mi nariz. Vos ves mucho más allá, vos sabés mucho más que yo. Entonces, esa necesidad de que Él actúe en la oportunidad, hermano, que Dios nos traiga fuerza. Ahí en Efesios capítulo 6, versículo 10, en el contexto donde habla de la armadura de Dios y la lucha espiritual, no olvidemos que ahí Él está diciendo un mensajero de Satanás, no es que el diablo le había mandado esa enfermedad, pero cómo el enemigo actúa en nuestros aguijones. ¿Y viste? Debe ser porque Dios no te quiere, o debe ser porque Dios no te escucha, o debe ser porque no tenés fe, o debe ser porque los pecados que cometiste, o debe ser, o viene con culpa, o viene con duda, o viene con confusión, viene a golpearnos ahí, donde nos duele, ¿sí? Pero dice ahí, por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Entonces cuando Él, hermanos, cuando estamos en medio de ese aguijón, de ese sufrimiento prolongado, duro, fuerte, y buscamos al Señor, hermanos, Él nos da fuerza para seguir adelante en medio de ese dolor, en medio de ese sufrimiento. Amén. Eso en primer lugar, porque si no, con nuestra fuerza es imposible, no duraríamos mucho, no avanzaríamos nada. Nos comenzaríamos a autojustificar. Eso es lo que vendrá de parte del enemigo. Mirá vos, mirá si sos un siervo del Señor, sos una sierva del Señor, sos un hijo, sos una hija de Dios. ¿Cómo puede ser que te pase esto? Como vino a Jesús. Si sos hijo de Dios, no podés estar con hambre. Tenés que comer. Si soy hijo de Dios, entonces con la autoconmiseración y pobrecito de mí, Dios no me responde, Dios no me escucha, ¿qué estará pasando? No soy importante para Él.
Por eso cuando viene, hermanos, ese tiempo y creemos que su poder está obrando en nuestras vidas, que su gracia es suficiente, porque su poder se perfecciona, se completa, se expresa en toda su amplitud en nuestra debilidad, hermanos, ahí viene la fuerza que requerimos para seguir adelante. Fuerzas que no son naturales, son del cielo. Amén. Segundo, dijimos que la gracia transforma. Dice ahí el versículo 9: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Es como que como si fuera otra persona, el del versículo 7 al versículo 9. El versículo 7, un siervo del Señor que le pide que se lleve el aguijón. Ahora, después de que recibe la revelación de parte de Dios de que le baste la gracia y que su poder se perfecciona en la debilidad, dice: de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Qué cambio, hermano? ¿Cómo pudo haber un cambio? Porque es justamente lo que hace el Señor. A través de esos aguijones y la gracia operando en nuestras vidas, Dios va transformando. Dios va transformando nuestro corazón. Amén. Dios pudiera cambiar las circunstancias, pudiera sacar el aguijón de una vez, ¿sí o no? Pero, hermano, Dios, más que cambiar las circunstancias, lo que busca es cambiar las personas, ¿sí? Esa es la clave. Dios, más que cambiar las personas. Anoche la profesora que estaba dando las clases en el seminario decía que Dios, que no tenemos que el objetivo de Dios no es que seamos exitosos, sino que seamos fructíferos, ¿sí? Siempre la óptica del Señor es diferente a veces al ser humano. Bueno, el apóstol Pablo, hermanos, entendió que había una posibilidad, una oportunidad, aún a través de ese sufrimiento, de ver la mano de Dios. ¿Cómo será que lo entendió? Que en otras ocasiones él decía: bueno, leímos el otro día, aunque todas estas aflicciones que estoy acá pasando no han sido sino para la extensión del Evangelio. ¿Se acuerdan cuando estaba allá en Roma? Él aprendió a través de la cárcel, porque al final no solamente habla del aguijón suyo, sino que habla afrentas, necesidades, persecuciones, angustias. ¿Cómo nos transforma? Primero, cambia la óptica, cambia el enfoque, ¿sí? de la situación, del enfoque en uno, en yo, Señor. Dice ahí: respecto a lo cual he rogado al Señor que lo quite de mí, por favor ayúdame, bendíceme, ¿sí? El hermano oveja: cuídame, ayúdame. Todo me saca ese enfoque y el enfoque lo pone en Cristo, ¿sí? Entonces ya no miraba el aguijón, sino miraba a Cristo obrando su vida a través de ese aguijón. Hubo un cambio de una óptica egocéntrica a una óptica cristocéntrica, podríamos decir. ¿Amén? Segundo, cambió las actitudes, porque vemos ahí, primero, que en el versículo 10 dice: por lo cual, por amor a Cristo, la óptica ya cristocéntrica, no está mirándose a Él, sino por amor a Cristo. Si Cristo está formando y está transformando mi vida a través de aguijones, lo va a usar para su gloria, por amor a Cristo me gozo en las debilidades. Un cambio ahí. Gozo en vez de queja. Recordemos que el gozo no es un sentimiento simplemente, ¿sí? Es algo más profundo, es la convicción de que Cristo está obrando en nuestro corazón. El gozo del Señor, decía en el Antiguo Testamento, es mi fortaleza, ¿no es cierto? Porque es el Señor en nuestros corazones obrando. Vemos que
hay no solamente gozo, sino sujeción, sometimiento a la voluntad de Dios. El versículo 9 dice: por tanto, de buena gana, de buena voluntad, me gloriaré más bien en mis debilidades. He aprendido, estoy siendo transformado por el Señor. Ahora mi enfoque, mi óptica, es como que le cambió los anteojos. Si bien estaba mal de la vista, pero no de la vista natural, sino de cómo veía el aguijón. Dios cambió sus actitudes. Y también seguramente una actitud de adoración, porque el hecho de ponerse a los pies de Cristo y decir, por amor a Cristo, en obediencia, hermanos, habla de un corazón que adora, un corazón que se postra, que acepta la voluntad de aquel a quien está sirviendo. Amén. Amén. Entonces, hermanos, Pablo nos está demostrando a través de esta enseñanza que el aguijón había perdido el veneno para él. Seguramente en lo físico seguía con su dolor o con sus limitaciones, pero él ya no lo veía como una limitación para su servicio, para su ministerio, sino que realmente veía cómo el Señor podía obrar en medio de esa situación. Amén. Y entonces cambió la óptica, cambió las actitudes, y podríamos decir que cambió la situación también. No lo vemos al apóstol Pablo ya seguir orando y clamando y ponerse en propósito de ayuno por esta situación, sino que en medio de esa situación ya, aunque seguía estando, no seguía provocando en él ningún tipo de sentimiento de preocupación o de desánimo, sino que en su corazón esa situación, aunque lo natural seguía igual, en su corazón ya no seguía igual, ya no era un obstáculo, ya lo que parecía una limitante ya no lo era, porque tenía la seguridad de que Cristo se iba a glorificar en su corazón. Por eso en algunas ocasiones dijo en Romanos 8:28 que todas las cosas, él dijo ahí, por amor a Cristo, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Entonces, él aprendió, él fue transformado. O sea, no solamente que la gracia trae fuerza para soportar, no solamente que la gracia transforma nuestra vida en medio de las situaciones de sufrimiento, sino que también la gracia enseña. Y ahí terminamos. No es el aguijón el que nos hace crecer o madurar, sino nuestra actitud frente al aguijón, ¿sí? Frente al sufrimiento. Le pasó a Job. Job 42:5 dice que él le dijo al Señor: de oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él creía conocer a Dios, pero el sufrimiento que vino sobre su vida, la pérdida de todo lo que él tenía, o sea, tanto en lo material como en la familia, hizo que él conociera más al Señor, que lo pudiera entender o experimentar en una forma diferente, distinta. Y ahora podría decir: ahora mis ojos te ven, ahora te estoy conociendo. De oídas te había oído. Las dificultades, hermanos, los aguijones, los sufrimientos, nos ayudan a ser más como Cristo. Porque Él lo pasó, ¿sí? Por el sufrimiento, dice Hebreos, aprendió obediencia. Pero vamos a Hebreos 12:11. Dice Hebreos 12:11: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. A veces un aguijón puede ser parte de una disciplina de Dios, o no, puede ser parte de la vida, de la historia, pero siempre
la palabra nos habla de lo que ocurre después. Es una oportunidad en la que Dios pueda glorificarse. Es una oportunidad de crecer. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Primera de Pedro 1, 6 y 7. Dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Hermanos, cada vez que estamos en un tiempo de aguijón, de sufrimiento prolongado, que es un dolor para nuestra vida, vamos a crecer, vamos a madurar. En el caso del apóstol Pablo, específicamente, lo que aprendió, hermano, aprendió humildad. En el versículo 7, si usted lee el versículo 1 en adelante, se va a dar cuenta que él está hablando de que Dios lo transportó, observó, escuchó cosas inefables, y él mismo reconoce: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne. Él aprendió a ser humilde. Y hermanos, es algo que también debemos aprender, hermanos: humildad. Y a mí Dios me respondió porque yo tengo una oración poderosa, porque yo tengo más fe, porque yo esto. Hermano, cuidado con eso. Porque esto le podría haber hecho mal a Pablo. Probablemente hubiera sido, le hubiera mirado medio un poco a los demás apóstoles y decir: bueno, ¿a vos Dios te llevó al tercer cielo? A mí sí. Dice ahí, Dios fue arrebatado hasta el tercer cielo, capítulo 12, versículo 3 de 2 Corintios, hasta el tercer cielo. ¿Sí? Fue llevado por Dios, le mostró y escuchó cosas, hermanos. Algunos que han tenido esa experiencia, no es el único el apóstol Pablo, dice que los sonidos del cielo no son comparables con los sonidos que tenemos acá. ¿Sí? Las notas, las combinaciones, debe ser algo tan glorioso, ¿no? Que gana de ir. Ya vamos a ir. No apresuremos, ya vendrá el Señor por nuestras vidas. Pero hermano, él podría haberse sentido orgullo, podría haberse sentido muy activo, haberse sentido superior espiritualmente, no sé. Entonces Dios nos mantuvo durante todo su ministerio en humildad con ese aguijón. Cuánto cuidado hay que tener, ¿no? ¿Cómo debemos mantener nuestra humildad? Y darle siempre la gloria al Señor. Porque Él se glorifica en nuestra debilidad. Y cuando no le damos la gloria al Señor, nos va a llevar a un tiempo de debilidad para que reconozcamos su gloria y para que le demos a Él la honra que Él se merece. Amén. Porque dice Santiago 1:17 que toda buena dádiva y todo don perfecto proceden de Dios. No somos nosotros. Es la gracia de Dios actuando en favor de nuestras vidas. Amén. Así que, hermanos, los aguijones nos ayudan a ser más realistas en cuanto a nuestras limitaciones, nuestras miserias, nuestras incapacidades. Por ahí a veces con el tiempo, con la experiencia, con la sabiduría, con lo que fuere, nos parecemos inflar un poco, ¿no? ¿Qué viene de parte de Dios? O que permite Dios, no que lo envía a Él, sino que permite. Un aguijón. Y nos empezamos a desinflar para que le demos la gloria a Él, para que nos demos cuenta que no somos nosotros. Es su gracia, es su favor. Amén. Así que, hermanos, que Dios nos ayude a ser humildes. Vamos a terminar con Isaías 66:2.
donde habla, Dios se revela en este versículo como el creador, el excelso, ¿no? El soberano, y cómo busca corazones humildes. Dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Amén. Amén. ¿Cuánto quiere que Dios nos mire? Amén. Es una metáfora, no es que Dios sabe todo, nos mira, pero que Dios nos preste la atención para usar nuestra vida como un instrumento poderoso en sus manos. Bueno, Él necesita que seamos pobres y humildes en espíritu. Amén. Reconocer siempre que todo lo bueno que tenemos viene de Él, que todo lo malo que tenemos no viene de Él, viene de la carne, pero que Él lo puede transformar y que Él puede usar aún en las circunstancias difíciles. Pero hermanos, que podamos decir: Señor, gracias, porque en mis debilidades tu poder se está perfeccionando, porque tu gracia es suficiente. Tu gracia es suficiente, Señor. No entiendo el por qué, pero sí me da una respuesta: porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. Señor, ahora decido, como el apóstol Pablo, de buena gana me voy a gloriar, voy a ser agradecido, voy a decir: gracias, Dios, porque te vas a manifestar poderosamente en mis debilidades, y por amor a Cristo me voy a, no solamente a aceptar de buena gana, sino me voy a gozar, porque sé que Él está a mi lado, me dará la fuerza, me transformará para que me parezca más a Él, y me va a enseñar qué es lo que tengo que aprender para seguir adelante en el llamado que tiene para nuestras vidas. Amén. Amén. ¿Habrá alguien que esté sufriendo algún aguijón? Es muy probable, si no, Dios nos mandaría esta palabra. Pero le invito a que se coloque de pie, vamos a orar al Señor. Le vamos a dar gracias porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Señor, en esta noche te damos gracias porque encontramos en la experiencia del apóstol Pablo un consejo, Señor, para nuestras vidas. Como un hombre a través del cual tú hiciste tanto, Señor, alcanzaste tantas vidas con el Evangelio, pero aún formaste y revelaste gran parte de la doctrina de la iglesia, Señor. La mayor parte del Nuevo Testamento, Señor, fue escrito, fue bajo la instrucción de tu Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo. Tú lo llevaste al apóstol Pablo a hacerlo, Señor. Sin embargo, con tanta revelación, con tanta grandeza, incluso con esa experiencia que parece que fue la que lo puso tan en una situación que él mismo reconocía: no me voy a gloriar, pero bien que me podría gloriar. Señor, él reconoció que ese aguijón fue un propósito tuyo, Señor, porque no era tu objetivo quitarle ese sufrimiento, sino transformar esa vida que había sido llamada por él, la vida del apóstol Pablo. Y lo mismo sucede con cada uno de nosotros, Señor. En verdad no entendemos algunas situaciones que vienen sobre nuestras vidas, no las entendemos, nos preguntamos, consideramos que no merecemos. Lo decía el apóstol Pablo ahí: afrentas. Pero, Señor, no se trata si lo merecemos, si no lo merecemos, se trata de que tú nos enseñas que en medio de esos aguijones tú estás operando, tú estás obrando, porque tu poder se perfecciona justamente, se completa en esos tiempos, Señor, de debilidad nuestra, en las que solamente podemos depender de ti, en las que solamente podemos depender de tu fuerza,
en la que solamente podemos depender de tu gozo, en la que solamente podemos depender de tu obrar. Y gracias, Señor, porque aunque a veces las circunstancias parecen seguir iguales, no lo es, Señor. En muchos casos tú obras en corto tiempo, en mediano tiempo. A veces, Señor, como en el caso del apóstol Pablo, nos lleva toda una vida. Sin embargo, tú, Señor, sigues obrando, porque para ti no es inconveniente ningún aguijón, ninguna dificultad en nuestras vidas. Al contrario, tú obras aún en medio de esto, en nuestros corazones, por supuesto, pero también cambiando el enfoque en nuestras vidas, cambiando las circunstancias para nuestro corazón, el verla de una manera diferente, no como un imposible, sino como una oportunidad de ver tu gloria manifestarse en nuestras vidas, en nuestros corazones. Señor, es probable que en este tiempo, Señor, en esta temporada, haya alguno de tus hijos, Señor, que está con algún aguijón, Señor, con algún sufrimiento prolongado, doloroso, Señor. Puede ser alguno de tus hijos que esté acá, algunos de los que escucharán este mensaje en algún momento, pero Señor, tú nos estás hablando de que no hay posibilidad de que tú no intervengas, que tú no hagas algo, Señor, porque has expresado, Señor, que tu gracia es suficiente. Y tu gracia es tu favor inmerecido, es tu poder obrando, Señor, en nuestras vidas y aún en estas circunstancias, Señor. Te ruego, bendito Dios, que tu poder sea manifiesto y que aún, Señor, cada uno de tus hijos que están viviendo la experiencia del aguijón, Señor, puedan recibir fortaleza, puedan recibir consuelo, puedan, Señor, ser afirmados en su fe, Señor, sabiendo que tú estás buscando, Señor, que pones tu mirada en gente humilde, en gente que reconoce su limitación, que reconoce su incapacidad y que depende totalmente de aquel que creó los cielos y la tierra. Señor, gracias porque tú obras, Señor, en favor de cada uno de nuestros corazones, porque tú traes consuelo, porque tú entiendes cada situación, porque tú no te desentiendes de ella, sino que acudes y escuchas nuestras oraciones. A veces, como en el caso del apóstol Pablo, no quitas el aguijón, no quitas el sufrimiento, no quitas el dolor, o a veces por una temporada. Pero lo que sí haces es obrar en cada una de nuestras vidas. Que esta sea la convicción de cada uno de nuestros corazones. Esta palabra no es para provocar una emoción simplemente de conformidad, de aliento, sino para fortalecer nuestra fe. Porque tú, Señor, estás a nuestro lado y tú nos hablas de que eres poderoso para obrar. Porque cuando nosotros somos débiles, tú no eres débil, tú eres todopoderoso. Todo poder está en ti, todo poder para obrar, todo poder para transformar, todo poder para cambiar, todo poder para restaurar, todo poder para sanar, todo poder para obrar, Señor, en aquello que es imposible para nuestra razón. Por eso, Señor, en esta hora, seas tú, Señor, llevando esta palabra, Señor. Tu Espíritu Santo traiga luz a cada corazón, para que no quede, Señor, en el intelecto, no quede, Señor, en los pensamientos simplemente, sino que sea implantada en el corazón, para que podamos funcionar como lo hizo Pablo. Ahora yo me someto, me sujeto, gracias, Señor, de buena gana, de buena manera. Pero no solamente eso, sino por amor a Cristo me voy a gozar en mis debilidades y voy a adorar el nombre que es sobre todo nombre, porque Él se merece toda mi vida consagrada a Él. Señor, queremos honrarte en este tiempo, aún en medio de nuestras dificultades. Y gracias, Señor, porque viene fuerza de lo alto. Nos fortalecemos en tu poder, Señor.
En ti, Señor, nos fortalecemos. Cuando estamos débiles, vamos a ti porque tú eres el Todopoderoso. Tú eres quien da esfuerzo al cansado. Tú eres el que multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Tú eres el que nos capacita y nos instruye para transitar por el medio de la aflicción, del sufrimiento y salir más que vencedores en Cristo Jesús. Porque nada, ninguna de estas situaciones que vienen sobre nuestras vidas nos apartarán de tu amor, oh Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor, te bendecimos, Señor, en esta hora. Te bendecimos, Señor.